y vamos a empezar a hablar de base. Con el tema del fichero, ¿hay algún problema o duda? Más o menos se entiende. Es bastante útil porque no todo es base de datos, ¿eh? Cuando vayáis a hacer una aplicación, pensad en una cosa, y es los ficheros siempre están disponibles, normalmente, ¿vale? Base de datos necesitas que haya un administrador de base de datos, que te la creen, un gestor de base de datos. Entonces, dependiendo de lo que vayáis a guardar, si vais a guardar solo un fichero con datos, y ese fichero no va a ser excesivamente grande, imaginaos que vamos a tener pues 1000 líneas. Bueno, pues 1000 líneas es algo perfectamente viable en un fichero de texto, no pasa nada, absolutamente ningún problema. Casi que si ese fuera el caso, yo podría tener, si solo va a haber un fichero, que lo que correspondería a una tabla, ahora veremos, casi que merece la pena dejarlo en un fichero. Ahora, si vamos a tener que estar haciendo son miles de líneas, muchas más, 50.000, 100.000 líneas, pues, y aún así todavía os digo que yo he visto cosas de 100.000 líneas. Pero si ya son dos ficheros, imaginaos, por ejemplo, es que en un fichero voy a tener autor, obra y año de edición. Y es que tengo otro fichero donde tengo autor y autores relacionados. Vaya, ya complicas el tema, porque tengo dos ficheros de texto y yo quiero pintar autor, obra, año de edición y autores relacionados. Ya tengo que abrir el fichero de autores. Para cada autor tengo que abrir el fichero de autores relacionados, buscar autores relacionados para ese autor. Eso es una base de datos. Eso son dos tablas con una query, ¿de acuerdo? Ahora, que cada uno se lo monte como pueda. Base de datos, ¿qué es una base de datos? Bueno, como veis aquí es un conjunto de información estructurada en tablas, fundamental. Está estructurada. Está relacionada. Si no hay relaciones entre tablas, igual es que estamos haciendo mal la base de datos. Me refiero a conceptualmente. Es decir, si solo son tablas dispersas, existe, puede ser, ¿por qué no? Pero a lo mejor falla, a lo mejor no necesitábamos una base de datos, a lo mejor necesitábamos ficheros sueltos, porque en este caso que yo os he contado de autores y autores relacionados, es que yo necesitaba relacionar autores con autores relacionados. Pero si son informaciones independientes, a lo mejor no necesito una base de datos. Importante, en teoría, una base de datos no debería de dar información redundante. Nunca, ¿vale? Si hay un estándar de bases de datos, si está normalizada, si está en una forma normal, o sea, bueno, si está como mínimo en tercera forma normal es perfecto, ¿no? Es lo ideal. Si está normalizada, la información es única y además es no redundante y además está bien enlazada entre sí, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que para cada elemento puedo llegar a cualquiera de los otros elementos en otras tablas. Y además una base de datos es consultable. Es consultable vía un lenguaje que se llama SQL. SQL permite consultas, inserciones, actualizaciones, borrados y demás, ¿de acuerdo? Problema de la base de datos, que necesitas un gestor de base de datos. Nosotros usamos MySQL, existen otros, Oracle, Sybase, Postgres, hay un montón. MySQL, bueno, ahora ya os digo que a lo mejor es gratis, vamos a dejarlo en que es gratis y para todos los proyectos se usa, no hay ningún problema y bueno, hasta ahora no hay ningún problema y no creo que lo haya, ¿de acuerdo? Se hizo una estadística hace tiempo y salió que la mayor parte de servidores de internet usan Linux como servidor, como sistema operativo, PHP como lenguaje de programación, MySQL como gestor de base de datos. Pero estamos hablando del 70%, una cosa así, o sea, es lo más extendido, ¿de acuerdo? Esto sería un ejemplo conceptual de tablas, ¿no? Porque claro, cuando vamos a hablar de tablas en base de datos, ¿eso qué es? Bueno, pues hay que tener claro que una tabla es un conjunto de información y que voy a tener que relacionar las tablas, ¿no? En este caso, pues, la típica tabla con autores y con obras, ¿no? Se pinta así, ¿de acuerdo? Conceptualmente. Luego no vamos a trabajar con dos tablas, vamos a trabajar solo con una, pero bueno, conceptualmente hay dos tablas donde tengo varios campos de texto, nombre de autor, fecha de nacimiento, fecha de la muerte y comentarios. Y un ID, que suele ser numérico, que identifica cada uno de los elementos que va a haber en esa tabla de autores. Tengo una tabla de obras que tiene nombre de la obra, fecha de publicación, comentarios, un ID propio de obra y cada elemento de la obra tiene el identificador del autor. De forma que ya puedo relacionar, decir, oye, dame todas las obras de tal autor. Y ahí tengo toda la información que necesito. Un ejemplo claro es este pantallazo que está aquí. Esto está hecho sobre consola directamente, como hacemos los frikis, ahí una query, a saco. Normalmente hay herramientas visuales que son las que vamos a ver ahora, ¿vale? Pero yo me creé esta base de datos, una base de datos de ejemplo, estas dos tablas, obras y autores, e hice dos queries, solo para que vierais. Esta es la sintaxis básica de una query. Select, asterisco, seleccióname
todo, bueno, yo tengo un programita que conecta al MySQL, ¿vale? Esto ya, ahora veremos que lo vamos a hacer con PHP-MyAdmin. Y le digo, seleccióname todo de obras. Y yo tenía 4 obras metidas, ¿no? Novelas amorosas, ejemplares, novelas ta. Y con su fecha de publicación, cada obra tiene un identificador único y cada una tiene el identificador del autor, 2211, ¿vale? Tengo también una base de datos de autores, donde digo que Emilia Pardo Bazán nació tal, murió, comentario naturaleza, ID 1. Y luego tengo a María de Zayas con el ID 2, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya aquí ya puedo hacerme una idea, decir, vale, si quiero las obras de Emilia Pardo Bazán, tengo que irme a la tabla de obras y coger todas las que ponga 1 en el ID de autor, ¿vale? Faltan obras, pero nos sobra para ver ¿de acuerdo? Ya podemos ver cómo la información está estructurada y yo podría relacionarla. No vamos a llegar a hacer eso desde SQL, aunque os anticipo que esto se llama join, ¿vale? Y si habéis trabajado con Access, lo habréis visto. Se pueden hacer joins, uniones entre tablas, ¿de acuerdo? La sintaxis, bueno, pues luego si queréis hacemos un ejemplillo, pero esto es una base de datos, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar con PHP-MyAdmin, porque PHP-MyAdmin es un programita hecho en PHP que funciona en el servidor y que nos permite administrar nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, fácil de instalar, solo se descomprime y ya funciona, le tienes que decir usuario y contraseña, ¿vale? Las bases de datos tienen usuario y contraseña para entrar, para cada usuario. Normalmente se genera un usuario administrador que tiene capacidad para crear tablas, borrar tablas y hacer de todo, y usuarios, dependiendo, a lo mejor necesitas un usuario que solo sea lectura y necesitas un usuario que sea lectura e inserción. Pues ya os podéis imaginar, yo utilizaría el usuario de solo lectura para la gente que solo tiene que consultar la tabla y el usuario de lectura e inserción para la gente que tiene que modificar, inserción y modificación, ¿vale? La tabla. Entonces, bueno, vamos, antes de pasar a que veáis el PHP-MyAdmin, que es fundamental, os cuento un poco la sintaxis de SQL, esto va a quedarse aquí, es muy básica, la sintaxis básica de SQL, ¿vale? La sintaxis básica es select, nombre de campos a consultar, asterisco es todos. Yo os recomiendo no usar asterisco a no ser que tengas muy claro lo que estás haciendo, ¿vale? Siempre recomiendo poner los nombres de los campos, porque luego además, si la tabla crece por lo que sea y tú programaste la aplicación con asterisco, vete a saber qué ocurre ahí, ¿de acuerdo? Ya es un tema peliagudo, pero bueno, podéis hacerlo. From, nombre de la tabla, como hay varias tablas, tengo autores, tengo obras, tengo no sé qué, tengo no sé cuántos. Where es una condición, ¿vale? Por ejemplo, en la tabla, acordaos, autores y obras, ¿vale? Select, asterisco, ¿vale? From, obras, where y de autor, se llamaba aquel campo que había puesto, igual a 1. Todas las obras de Emilia Pardo Bazán, porque yo había dado de alta a Emilia Pardo Bazán como autor 1. Select, asterisco, from, obras, where y de autor igual a 2. Pues todas las de María de Zayas. Ahí ya puedo jugar con lógica. Where autor igual a 1 and 2. Pues las de las dos autoras. Si tengo un mogollón de autores, pues, ¿de acuerdo? Y order by, bueno, pues además es que quiero ordenar por alguno de los campos. Pues imaginaos que yo he seleccionado select nombre de la obra y nombre del autor. Y quiero ordenar por el nombre de la obra. Pues order by, el nombre del campito, que sea el nombre de la obra. Me parece que era nombre obra o algo así, ¿no? En lo anterior. Select from nombre obra. Pues ya ordenaría por el nombre de la obra. Y si en vez de nombre obra ordeno por fecha de publicación o por comentarios, porque es que quiero ver los comentarios que empezaban por la A. Bueno, pues comentarios que empiezan por la A, ¿de acuerdo? Tampoco, ya veréis que vamos a hacer unas cuantas queries ahora, ya veréis que queda muy fácil. Para nuestra práctica, en vez de 2 tablas, vamos a simplificarlo a una tabla. Nos hemos creado una tabla con autoras, obras, tienen 5 campos, el identificador, la autora, la obra, el ejemplar y el texto. ¿Vale? Esto he utilizado información de Vieses, he metido 3 o 4 valores nada más para que veáis y luego si queréis metemos uno si da tiempo para que veáis cómo solo automáticamente aparece en la web un valor nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una practiquilla para que veáis. Yo tengo un MySQL instalado aquí, mysqltallerbd.com. Me pide el usuario y la contraseña. No pasa nada porque yo aquí tengo los usuarios, he creado 2 usuarios, ¿de acuerdo? Que eso es lo que antes os había enseñado aquí. Este es el usuario administrador, permitiría crear, añadir, borrar, no sé qué, no sé cuántos. Y este es el usuario de solo lectura, ¿vale?
¿Y si eso lo has puesto en la...? No, esto tengo que... no en la presentación. No, los login y password no. Lo pondré... Subiré este fichero para que lo podáis utilizar, ¿de acuerdo? Se me ha olvidado subir este fichero. Bueno, el de usuario lectura está, porque ya veréis que en el PHP que conecta al MySQL hay que meterle usuario y contraseña y de ahí lo podréis sacar. El de administrador no está, eso es cierto. Tendré que subirlo para que lo veáis. Entonces, bueno, pues... ¿Pero cuál es la mysql.taller-linhd.com, ¿vale? Os entra, si estáis trabajando con el portátil, os pide un usuario y una contraseña. Sí. Vale, pues es un poco pesadilla la contraseña, ya sabéis cómo es esto, pero podéis entrar, la leo para que la escribáis si queréis. K, L, 4, F, K y latina 5, 9, K. ¿Vale? Este usuario es administrador, no pasa nada, si se rompe tampoco... Taller, sí, perdón, lo más básico, es taller-lin, ¿vale? LINHD. Si entráis deberíais de poder ver algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Esto es PHP MyAdmin. Esto es un gestor de base de datos. Si no entráis me lo decís y yo... Sí, entiendo que sí que habéis entrado. ¿No? Bueno, esto es un complejillo, ¿no? Hay toda la información posible. Yo tengo una base de datos que se llama bdtaller, ¿de acuerdo? Entráis y veis las tablas, solo hay una, ¿de acuerdo? Aquí solo hay una tabla y podéis hacer unas cuantas cosas con ella. Examinar la tabla sería ver el contenido de la tabla, ver la estructura de la tabla, que bueno, la estructura de la tabla os la enseño, lo que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Esto significa que es un campo de texto de 256 caracteres, campo de texto, este campo es texto libre, largo, ¿de acuerdo? Y este es un identificador único que además se autoincrementa cada vez que sin que tú le digas nada, metes un valor en la base de datos y ¡pum! Suma 1 y le pone un valor nuevo. La puedo examinar, puedo ver todo el contenido de la tabla, ¿de acuerdo? O puedo lanzar queries. Puedo lanzar queries sobre esta tabla. Por ejemplo, vamos a copiar una de las queries. Select, voy a ponerme las gafas porque es mucho más fácil así. Vale. Select, pues, se ha ido. Select, bueno, podéis ir montando, más aquí te da pistas, porque bueno, select autora y así lo vas viendo, ¿no? Te da pistas. Select autora y obra. From. ¿Dónde estás? ¿En el SQL? Sí, en SQL. Ahí te permite lanzar consultas SQL, ¿de acuerdo? ¿Puedes ponerle más grande? Sí, perdón. ¿Así? Select autora y obra. From, la tabla se llama autoras obras, ¿no? ¿Y no me sale la tabla esa de campos a la derecha? ¿No te sale? Qué raro. ¿Y te sale lo demás? Sí. ¿Estás en SQL? Sí. No será que las... No. A ver. Es raro. Es que tampoco me sale examinar estructura, o sea... ¿Entraste en la base de datos bdtaller? A la izquierda. Ah, no, vale. Le das a bdtaller. Entrada en la home, vale. Claro. Y verás que pone una tabla autoras obras, ¿no? Y ahora le das a SQL. Vale. Ojalá aquí tampoco te sale. Sí, ahora a mí no me sale, pero probablemente haya hecho aquí algo. Bueno, tampoco lo uso mucho, porque normalmente hago así, select autora, coma, obra, from, autoras, obras, ¿de acuerdo? Where, venga, vamos a ver, voy a seleccionar autora y las obras, where, yo qué sé, where, bueno, todas. Si no pongo where es todas. Order by autora. Si yo ejecuto esto y no tiene errores de sintaxis, me va a devolver todas las autoras ordenadas por orden alfabético de autor, que es lo que le pedí, ¿no? Y aquí quedó la URL, ¿de acuerdo? La verdad es que no sé por qué se ha perdido el campito ese, pero PHP también tiene sus manías, es así, hay que quererle como es. Podemos editarla y volver a... Mira, ahora sí que aparece, qué majo. Podemos editarla y decir, venga, pues ahora voy a ordenar por otro campo. O, además de ordenar, voy a decir... voy a ordenar por el campo obra, ¿de acuerdo? Pero es que además where autor, bueno,
Nada, voy a andar por el campo obra. Es que iba a hacer un join, pero igual vamos a empezar todavía con esto. ¿Veis? Si le das aquí a continuar, se ha actualizado, ¿no? Ahora se ordena por obras, ¿de acuerdo? Aquí podéis lanzar consultas, podéis hacer, incluso modificar. Esto te permite, esto está muy bien porque sin necesidad de programar nada, puedes meter nuevos registros, ¿de acuerdo? Porque tú aquí en examinar puedes hacer una query, un insert con SQL, o desde examinar, si os fijáis aquí abajo, debería, espérate, es que voy a verlo un poco más así, en examinar, accionar, vista de impresión, a ver, porque es que se ha perdido un poquillo la estructura, deberíais de poder insertar nuevos elementos, abrir una php-admin, a ver, no sé por qué está aquí, ¿dónde está la inserción de elementos? Pero ¿dónde está? Que no lo veo, Ahí arriba. No, bueno, es que en cada versión lo van cambiando, entonces abajo antes ponían un botón de insertar y ponían incluso unos campitos vacíos para que realmente insertaras y... Bueno, aquí podríais meter ya datos directamente, si yo meto aquí un valor, una autora, aquí en el valor, no toquéis esta parte de función, aquí en valor, yo ya puedo meter datos en esa... Vamos a hacer un ejemplo muy así, muy básico, y aquí voy a inventarme, no sé si son autoras, creo que estaba Carmen Martín Gaite o Zayas, no sé si ya estaba de alta. Meterías el valor que fuera, la obra que tocara, ¿no? Sus sonetos, lo que tocara, ¿no? El ejemplar que tenemos en la librería de la UNED, ¿de acuerdo? Y el texto, ¿no? Aquí serían los versos, aquí vendrían los versos o lo que sea que estemos dando de alta. Si yo lo doy de alta y todo ha ido bien, ¿de acuerdo? Se ha dado de alta sin necesidad de programar nada. Esto nos va a venir muy bien para cargar nuestras bases de datos. Entonces, si yo ahora le voy a examinar, fijaos que ya hay 4 elementos. Mira, ya estaba de alta, no estaba de alta, pues miren qué bien. Ya tenemos a María de Zayas, que tiene sonetos, tenemos un ejemplar en la UNED, bla, 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 ¿de acuerdo? Así ya estamos cargando la base de datos. Bien, ahora vamos a hacer un PHP que coja estos datos y los pinte, ¿vale? En la web. Entonces ya tenemos un poco todo el pack completo. Yo puedo ir trabajando con mi base de datos sin necesidad puedo instalar en el php-admin, que es gratis, voy dando de alta ahí y luego los pinto desde la web, que es un poco lo que quizás estábamos buscando. Bueno, distintas queries, es que no quiero detenerme mucho en distintas queries porque no hay mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, manteniendo esa estructura en la cabeza de cómo funcionó el acceso a un fichero, pensad que el acceso a una base de datos es exactamente lo mismo. Lo único que cambia son unas cuantas funciones, pero el concepto es el mismo. Es decir, yo tengo que conectar a una base de datos, donde antes habría un fichero. Yo tengo que ejecutar una consulta, que es lo único extra que hay, porque yo antes abría el fichero y me metía en un bucle a leer las líneas. Bueno, pues ahora tengo que decirle, oye, select asterisco from la tabla que yo quiera, ¿vale? Recorro en un bucle, mientras que pinto la información, y cierro la conexión a la base de datos. La misma estructura, añadiendo la ejecución de la consulta, evidentemente, ¿vale? La misma estructura que para un fichero. Tenemos una serie de funciones en el lenguaje. Normalmente cuando el hosting, el servidor ya viene con PHP MySQL, estas funciones ya están disponibles para usar, ¿de acuerdo? En realidad no son propias de MySQL, sino que son de PHP, sino que son de una librería de PHP y MySQL. Pero está insertada ya, o sea, os olvidáis, si a vosotros os dicen hay un hosting con PHP MySQL, estas funciones están disponibles, no hay más, ¿vale? Entonces tengo MySQL Connect que va a conectar a la base de datos, va a ser como nuestro fopen de ficheros. La query, esta función query ejecuta una consulta a la base de datos, que es el extra que no tiene un fichero, ¿vale? MySQL Fetch Array es como nuestro fgets. Esto lo que va a ir haciendo es, cuando tú haces una consulta a una base de datos, en realidad se te devuelve una tabla con la información de la base de datos filtrada por tu consulta. Pero tú tienes una tabla. Pues esto lo que va a hacer es recorrer esa tabla y devolverte un array cada vez. ¿De acuerdo? Hasta el final de la tabla. Y el MySQL Close, que no se os puede olvidar. Entonces, nada, súper fácil. Ya la práctica final, esto es el acabose ya. Tenemos información, tenemos las herramientas, pues vamos a ver cómo se hace. ¿De acuerdo? En la práctica 9, que es la práctica 9. La práctica 9, como mostrar es enseñar, pues aquí tenemos, ¿no? Fijaos que además acaba de aparecer esta... Ahora vamos a ver el código. Esta pequeña... Este registro que hemos añadido, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pintar solo la
autora y la obra de nuestra base de datos. Bien, perfecto. ¿Cuál es el código fuente que hace esto, que ejecuta esta consulta? Bueno, pues muy fácil, ¿de acuerdo? Hasta aquí, todo bien. Hasta aquí exactamente igual que lo que teníamos con la parte, por ejemplo, de los ficheros, ¿de acuerdo? HTML puro y duro, allí metido, no sé qué, no sé cuántos. MySQL Connect, me conecto a una base de datos. Si os vais a php.net, si alguno no se sabe la sintaxis de MySQL Connect, cosa que pues, la puedes saber o no, porque para eso está la información. MySQL, o mejor aún, MySQL conectar, ¿no? Connect. Y seguramente, sin que yo sepa el nombre de la función, pues mira, qué bien, MySQL ya va directamente a la función, ¿de acuerdo? MySQL Connect, y te dicen, oye, que esta es muy vieja, que uses, esto es una advertencia de PHPs antiguos, que uses MySQL Connect. Venga, pues uso MySQL Connect. Aquí está la documentación y me dice que recibe, que es la función que conecta a la base de datos y que recibe, por aquí viene documentado, ¿de acuerdo? Que recibe una serie de parámetros. De hecho, si vienes aquí, te dice que es un alias de esta función y te dice que recibe una serie de parámetros. El servidor de base de datos, que no tiene por qué ser el tuyo, puede ser un servidor externo, ¿vale? De hecho, si os fijáis aquí, mi dominio es www.tallerlink.com, pero el servidor de base de datos es mysql.tallerlink.com. Puede ser la misma máquina, pueden ser máquinas distintas, puede ser cualquier cosa. El segundo parámetro que recibe esta función es el usuario. Yo creé un usuario que se llama usuario lectura, que solo tiene privilegios de lectura. Importante, para las partes de fuera, si el usuario no tiene que hacer updates ni inserts en la base de datos, recomiendo crear un usuario de solo lectura. ¿Por qué? Porque siempre viene el hacker malicioso que te viene a fastidiar. Pues uno de los puntos de entrada son los PHPs contra MySQL. Es un clásico de toda la vida, ¿vale? Es que es un clásico. Además es que no falla. Lo consiguen. Bueno, pues, ¿qué pasa? Si el usuario solo tenía permisos de lectura, bien, se lo va a pasar genial el tío viendo tu base de datos. Total, ya la tenías ahí. Ahora, si tiene permisos de escritura, he borrado, pues ya te fastidia más. Porque incluso pues puede llegar a hacer cosas maliciosas, ¿no? Porque si tú pintas lo que viene de la base de datos y el tío ha modificado lo que viene de la base de datos para que en vez de hacer lo que tú crees que haga otra cosa y te redirija, o te muestre una foto que no querías, o no sé qué, y ocurre y pasa, y bueno, es el día a día, ¿de acuerdo? Entonces, usuario de solo lectura. Este usuario solo puede hacer select. Si intenta hacer un insert, le va a decir, no te dejo, ¿vale? Contraseña y nombre de la base de datos. Ya estamos conectados. Ya tenemos aquí una conexión. MySQL Connect devuelve false si la conexión no fue bien. Habría que controlarlo, ¿vale? Taller. Habría que controlar los errores, por si acaso, ¿vale? Bien, voy a ejecutar la query. ¿Qué query? Pues en este caso, select autora y obra from autoras, obras, que era el nombre de la tabla, order by autora. Esto ejecuta la conexión y me devuelve el resultado a esta variable que yo he llamado la resultado, puede ser cualquier cosa. Me devuelve, en realidad, internamente, bueno, es un cursor en memoria, tal, a la tabla resultado, ¿vale? Pues ya está, ya estamos como con el fichero. Ahora me voy a poner a dar vueltas sobre esa tabla, ¿de acuerdo? Una vuelta para cada fila, que se hace con la función MySQLFetchRow, que cuando llegue al final le va a devolver false, así que puedo hacer directamente el while así. Insisto, tendré que controlar errores y demás, pero esto, vamos, ya no falla, ideal, o sea, lo hacemos todos, no sé qué. En fin, habría que controlar si hay un error, pues informar al usuario, oye, hubo un error en la conexión a base de datos, intentarlo más tarde, lo que fuera, ¿de acuerdo? Pero esto devolvería, nos pondríamos a recorrer la lista y, bueno, MySQLFetchRow, antes devolvíamos en $línea, ¿os acordáis? Devolvíamos toda la línea del fgets. MySQLFetchRow devuelve un array que yo he llamado fila. Y además este es un array, es muy curioso, porque si habéis hecho, esto es una ayudita que nos da MySQL muy chula, en la librería PHP MySQL, si habéis hecho la query así, autora y obra, el array, además de ser que se puede, que además de estar indexado por 0, 1, 2, 3, 4, está indexado también, esto se llama un array asociativo, está indexado, o puedes acceder a los elementos del array mediante cadena nombre del campo en la base de datos, ¿vale? Esto sería $fila de 0 o $fila de autora, porque yo llamé autora a ese campo. Entonces, queda más visual, porque si yo aquí pongo $fila de 0 y esto que era autora o no, bueno, ya veo lo que es, ¿de acuerdo? Cuando yo creé la base de datos esta, bueno,
metí algunos caracteres aposta que no eran UTF-8, que no estaban bien codificados y demás, para enseñaros una función, así un poco lo paso por encima, ¿no? Esta función coge la cadena de caracteres que le pases. Bueno, estamos todos de acuerdo en que $fila de autora va a tener para cada una de las vueltas del bucle el nombre de la autora. Es una cadena de caracteres. Pues esta función coge esa cadena de caracteres y la codifica en UTF-8 para que lo entendamos todos, para que lo entienda el navegador, ya que le estoy diciendo que va a ser UTF-8, ¿de acuerdo? Esto es un problema con las codificaciones de caracteres. Que os suene, si algún día veis webs en las que aparece, o tenéis una web y os aparece, joder, es que las tildes, las ñ, según las saco de la base de datos, en vez de ñ me sale un carácter raro, una tilde. Echadle un ojo a esta funcioncilla que probablemente os solucione entre el meta charset UTF-8 de aquí arriba, puro de HTML, y el UTF-8 encode, probablemente tengáis la batalla resuelta, ¿de acuerdo? Y ya nada, imprimo una fila. Bueno, además se lo he pasado a una variable de la autora para que sea todo más claro, ¿de acuerdo? Le digo, oye, UTF-8 encode, dice, bueno, codifícame en UTF-8 la cadena de caracteres de la autora, me lo dejas en doble autora, y aquí la imprimo. Y voy sacando ecos con filas y con columnas. Y se acabó. Esto es igual que en el fichero. MySQL close, hemos cerrado la conexión, sacaba el trocito de PHP y bueno, pues pintamos lo que si hay que meter más HTML aquí se puede meter, no hay ningún problema. Y si hay que meter más PHP después de meter más HTML, se va metiendo, se va añadiendo, no pasa nada. Y esto pintaría, o imprimiría, mejor dicho, nuestra tabla, ¿de acuerdo? Bien. Nos dice Jesús a través de las consultas, dice: yo recomendaría evitar UTF-8 encode y resolver el problema codificando el archivo .php o HTML como UTF-8 en Notepad++ en la base tras la conexión y antes de la consulta. Sí. MySQL y /set charset UTF-8. Sí, ¿no? está bien. Eso es lo que ponía. No dice nada mal, está bien, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que andar con juegos de caracteres en base de datos no quería llegar a eso. Incluso cuando creas la base de datos, de hecho tuve un problema con esta base de datos porque yo la creé a lo loco. Cuando creas la base de datos, acordaos, es un detalle chulo. Vamos a imaginar que queremos añadir vamos a ver. Vamos a imaginar. Es que estaba aquí ya. La estructura, ¿de acuerdo? Cuando yo creé la estructura de la base de datos, si os fijáis, aquí pone UTF-8 general, no sé qué, UTF-8 cuál. Esto fue el juego de caracteres con el que yo no creé la base de datos, ¿de acuerdo? Es el juego de caracteres que luego modifiqué, pero la información ya estaba metida y demás. Creadla siempre bien al principio. Cuando vais a crear la base de datos, vais añadiendo campos desde php-myadmin. Si tenéis permiso de creación de tablas y demás, podéis ir creando. Podéis ir añadiendo qué juego de caracteres uso. Y poned siempre yo pondría siempre UTF-8 general, o si estamos en hispánicas, pues hay un UTF-8 Spanish directamente, porque se tiende a veces a utilizar un juego de caracteres que es el ISO 9985, 9915, ISO no sé qué, que es solo para español, ¿vale? Pero el estándar al que se está tendiendo es UTF-8, vamos a utilizar UTF-8. Pero no le falta razón, tiene toda la razón, vamos. Lo suyo es hacerlo sin necesidad de llegar ahí, ¿vale? Pero lo quería enseñar un poco porque mi experiencia es que cuando tú manejas toda la información es maravilloso. Si tú creas tu propia base de datos y tú haces tu página web es maravilloso. Si alguien te da esa información, imaginaos que esa base de datos no la rellenas tú, o que esa base de datos no la has creado tú, o que te llegan ficheros y esos ficheros no son tuyos, no estás seguro de cuál es la codificación, no tendrías por qué usarlo, pero bueno, está ahí, ¿de acuerdo? Esa función de codificación está ahí. Es verdad que es el último recurso, por eso os he dicho que en realidad no. Pero tienes razón. Si lo haces todo en UTF-8, creación de la base de datos, codificación de los ficheros en el servidor y demás, no tiene que haber ningún problema. Tiene mucha razón. Pero bueno, de hecho creo que yo la creé en Swedish o algo así. Yo que sé, que juego de caracteres, me di cuenta tarde y bueno, luego lo modifiqué, pero los caracteres ya no quedan. Lo que ya hayas metido no queda bien. Entonces, pero vamos, bien. Y la otra. Y hay otra pregunta que dice: ¿podrías cifrar la sintaxis de ampersand autora entera otra vez? El signo autora. Sí, pero en la URL o estamos hablando de SQL. No lo sé, yo creo que en SQL. Vale. Cuando estamos haciendo una consulta, vale, la sintaxis está de aquí. Es que aquí ampersand no había, que yo crea.
que yo recuerdo. Puedes dólar y lo ha puesto... Ah, lo mejor, vale, PHP, vale, aquí. Vale, de acuerdo. Bien, tenemos un array, bueno, esto devuelve un array, ¿vale? $fila es un array. Si os acordáis en el ejemplo de antes, accedíamos a los elementos del array, podemos acceder, si hemos hecho una consulta como esta, podemos acceder mediante indexación pura, es decir, elemento 0, elemento 1, elemento 2, o mediante indexación, bueno, mediante la cadena de caracteres que representaba cada uno de los campos, ¿de acuerdo? Es decir, esto debería ser lo mismo, voy a ponerlo aquí en un notepad en un momentín, esto debería ser lo mismo que $fila de 0, ¿vale? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque, a ver que cierro aquí, porque el array que te devuelve, ¿vale? Está ordenado en el mismo orden en el que tú pusiste los campos, ¿de acuerdo? Pero, como no sabes exactamente, yo recomiendo esto porque lo que os decía antes, ¿qué pasa si mañana alguien pusiste select asterisco, mañana alguien crea un nuevo campo en la tabla y lo pone al principio, que no se debe hacer, entonces todo tu programa se descuajaringa, porque el campo 0 ahora es el 1, tienes que recorrer todo el código, y donde decía $fila de 0 pongo $fila de 1, donde decía 1, 2, 3, 4, pero $fila de autora siempre va a ser el elemento autora de la fila que me ha devuelto el MySQL Fetch Array, ¿vale? Luego hago lo del UTF-8 encode, que como dice nuestro compi, efectivamente no sería necesario, ¿de acuerdo? Si la base de datos está bien codificada en UTF-8, los ficheros están codificados en UTF-8 y tú le dices al navegador que es UTF-8, no sería necesario, ¿vale? Yo lo dejé, además, lo podía haber tirado abajo y haberlo hecho desde el principio lo de la generación de base de datos, pero preferí dejar el error para que se viera que hay elementos que no son UTF-8 en mi base de datos, que no están bien codificados. Es que es un tema un poco complejo el de la codificación de caracteres. Si se hace bien desde el principio, funciona todo bien. El problema viene con las mezclas y sobre todo viene con las mezclas y con las fuentes de datos no fiables, que es que recibo un JSON o un XML de no sé dónde y también utilizo la base de datos mía y tal, y voy mezclando todo en UTF-8, siempre, todo. Y fundamental, cuando creéis con PHP MyAdmin la base de datos, en UTF-8 también, ¿de acuerdo? Si no, pues podéis tener problema. A ver un momentín. Yo creo, ¿vale? Y respecto a esto tampoco hay mucho más que decir. Tenemos el ejemplo y propongo una práctica final por si alguien quiere hacer. Bueno, propongo esta, está ahí. Hacer una página PHP que conecte a nuestra base de datos. Os dejaré el usuario y la contraseña en uno de los ficheros. Muestre los datos autora, ejemplar, ordenamos por ejemplar, tampoco tiene mucha dificultad, podéis imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Añadir un campo más y pintar una tabla, una columna más. Luego otro más complejillo pues podría ser este, ¿no? Es que yo quiero recibir un parámetro por la URL, $id igual a algo, ¿no? Lo que sea, interrogante id igual lo que sea, y que sea solo los datos de ese parámetro, de ese ID, el que me pasa en parámetro, los que yo pinte. Y así juegas un poco con la URL, incluso si te montas el formulario inicial puedes llegar al final, ¿de acuerdo? Esto sería una práctica que yo aconsejaría hacer para dejar más o menos los conceptos claros. Recursos, bueno, php.net, mysql.com y el tutorial de PHP, que no está nada mal. Yo programo siempre con un tutorial al lado, bueno, con Google, que es un tutorial, ¿vale? Pero no está mal, ¿de acuerdo? Tiene un tutorial sencillín que necesito, mi primera página con PHP, pues se parece bastante a lo que hemos hecho, ¿no? El Hola Mundo este es un clásico en programación, el primer programa de cualquier lenguaje de programación es Hola Mundo, ¿no? Es así. Y no tiene por qué, ¿no? Pero es que una historia muy larga, el primer Hola Mundo, Kernighan y Ritchie con C, un lenguaje de programación muy antiguo pero muy bueno. En fin, aquí tenéis toda la información que necesitáis. Y bueno, mysql.com, pues igual, tenéis información de la base de datos, de las queries, de todo lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Te la puedes bajar porque no es que sea libre, pero bueno, te la puedes bajar, no tienes problema para ejecutarla y demás, ¿de acuerdo? Un poco más.
Toda esta información se va a quedar aquí en este servidor, tal y como está. Yo ya no la toco, subiré bueno, para hacer consultas ya podéis utilizar, bueno, el usuario y contraseña del usuario de lectura está aquí, o sea, la lectura y la contraseña. Entonces, bueno, ya la podría, o sea, no hay más que cogerlo de ahí. El de escritura, pues esta noche lo subo, por si queréis crear tuplas y demás. Acordaos de que hay más gente usando esa base de datos, por si queréis borrar cosas, pues que a lo mejor Pero bueno, como queráis, tampoco pasa nada. Es una tabla muy simple, sin mucha historia. Consultas a mí directamente, las que queráis. Ahí está mi dirección de correo, juanjoescribano@gmail.com. Además contesto normalmente más o menos rápido, o sea que como llevamos el correo encima en el móvil, pues si estoy al lado del móvil, con el móvil los leo, pero no contesto, pero en cuanto llego a un ordenador, pues contesto. Y cualquier duda, pues aquí estamos, o sea que espero que haya sido útil. Es muchísima información, yo comprendo que es muchísima información en demasiado poco tiempo, pero como aterrizaje yo creo que viene genial, porque tienes una idea de qué es lo que tienes que hacer para hacer una página. Y de verdad que una vez que tienes esto hecho, que estáis viendo que aquí estáis pintando, pues os podéis imaginar que un montón de cosas se pueden hacer así, ¿de acuerdo? Dar de alta... Hombre, esta interfaz para dar de alta tuplas en una base de datos, tuplas, registros, como queréis llamar, en una base de datos, no está mal, pero dependiendo del caso, pues lo podéis usar, ¿por qué no? Yo, vamos, de hecho creo que es bastante útil. Si el usuario, si lo que le queréis hacer es darle a un usuario una interfaz un poco más agradable, porque ya sabemos que estamos con gente de humanidades que suelen estar, a lo mejor no están acostumbrados a ver aquí SQL, estructura, que es todo acostumbrarse, tampoco, pero es verdad que podemos estar un poquito alejados de ese mundo de tablas, de tal. Les puedes crear tú con PHP una interfaz donde le pones 3 campitos de texto a rellenar, le dices, bueno, mete aquí el nombre de la autora, aquí el nombre de no sé qué y aquí tal, y le das a guardar. Y él por debajo pues hace lo mismo que hemos hecho aquí, pero en vez de un select, lo que haría sería recibir los parámetros, en vez de un select, hacer un insert, ¿de acuerdo? Importante, así al vuelo, y os dejo, si hacéis insert a pelo en la base de datos, en real escape, a ver si utilizad antes de nada esta funcioncita, ¿de acuerdo? Es muy clásico, y esto es un error de programación muy típico, es muy clásico que imaginaos, por ejemplo, que os acordáis esa práctica en la que yo recibía parámetros, bueno, da igual, en esta misma, imaginaos que yo aquí, en la 9, que yo aquí estoy printando, no sé, los autores, pero las obras, pero el autor igual Lope, ¿vale? Que evidentemente no va a hacer nada porque no está programado, ¿de acuerdo? Entonces yo me cojo y me hago select, bueno, tanto en select como en insert. Si hacéis queries, así, o cogéis parámetros para hacer queries, pasad antes el parámetro por esta funcioncita, ¿de acuerdo? Que además es fácil porque lo que tienes que hacer es decirle MySQL, o sea, si yo tenía $usuario, por ejemplo, ¿no? Pues $usuario seguro, modificado, como tú quieras llamar, igual, MySQL real escape clean $usuario. Y te curas en salud, porque esto es un término algo un poco complejo de entender si no estás más familiarizado con temas de seguridad, pero si aquí en vez de Lope alguien me dice, porque tú imagínate que yo hago select asterisco from tabla where autor igual lo que pone ahí, pero si el tío de autor igual lo que pone ahí me pone where autor igual y escapa un par de caracteres, así, bueno, una forma un poco extraña, ¿de acuerdo? Y hace aquí select asterisco frontal no sé qué, no sé cuántos, ¿de acuerdo? O insert into tal, o update, o delete, o drop, y yo le estoy pasando a mi base de datos exactamente lo que me venga por ahí, alguien me está haciendo un insert, un update, un delete, ¿vale? Y me está montando, que es el problema fundamental es uno de los agujeros de seguridad más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, los parámetros de entrada, controladlos siempre, ¿vale? Porque si os han metido un gol por la escuadra, puede ser, lo más seguro es que el parámetro de entrada no esté bien controlado, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues hombre, una de las formas más buenas es esta, ¿de acuerdo? Porque si no, pues tenéis un problema. Y poquitas cosas más. Fijaos siempre en otras páginas para ver cómo hacen las cosas. Alguien me comentaba antes que cómo se enlazaba una hoja de estilos en HTML, ¿no? No, si ya estoy en Google, qué tontería. Pues imaginaos que... A
Estoy aquí en Google, ¿no? Para hacerlo desde el principio. Voy a ver su código fuente. Bueno, esta gente... Ah, mira, lo tienen un poquito ofuscado, pero... Vamos a una página un poco más fácil, porque si no aquí tendréis link, aquí, por ahí, en algún lado. ¿Vale? Pero vamos a una página un poco más fácil. Yo que trabajo en una unidad editorial, pues hago un poco de promo del periódico. Si veis código fuente, hay un montón de metas. ¿Veis? Nosotros, es feísimo lo que voy a decir, usamos ISO, no usamos UTF-8, ¿vale? Y esto nos genera un montón de problemas. Entonces, por eso digo que conocer esa función no viene mal, porque no siempre estás tú en un entorno en el que tú decides, ¿vale? Alguien ha decidido por ti, entonces, bueno, en fin. Esto, ¿dónde está? El CSS. Esto es un enlace a una hoja de estilos, ¿de acuerdo? Está siempre metido en el header, y esto significa que esta página va a utilizar una hoja de estilos que se llama base.css. De hecho, la puedes abrir, estará seguramente un poco ofuscada, porque ahí, bueno, buscamos la información para que no... Aunque está ahí, ¿eh? Esto está ofuscado. Ofuscado quiere decir que está metido en un chorizo, no sé qué, pero la información está ahí. No está muy lejos. Así se linkaría una hoja de estilos, ¿de acuerdo? La hoja de estilos, pues definiríais un poco el aspecto de algunos elementos. Puedo definir el aspecto del texto, el aspecto de las tablas, de las filas, de los párrafos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los scripts, si tienes un script y no lo metes aquí, por ejemplo, esto es un script metido a fuego en HTML, ¿vale? Y esto es un script que está fuera, se llama y se carga como si estuviera dentro del HTML, ¿de acuerdo? También está ofuscado, bueno, pero ahí está, es un script con sus funciones y sus historias. Y bueno, poco más. Respecto a esto, poco más. No sé si tenéis alguna duda o es el momento. Porque yo ya puedo contar mucho más, pero yo creo que ya estáis a punto. Veo gente tirándose de los pelos y... Uno ha saltado por la ventana, menos mal que es un primero. Es terrible, es terrible. No, alguna duda, sobre todo de la parte de cómo funciona en general todo esto, ¿no? Que hay PHP, que hay MySQL, cómo se suben las cosas al servidor. Este servidor en concreto, no tiene usuario FTP, sino que utilizo SSH2, bueno, pero da igual, no sé si estáis familiarizados con FTP, pero es un protocolo que te permite conectarte a un servidor con un programita, subes y bajas ficheros. Normalmente tienes aquí, ¿sí? Sí, nos dice Miguel Ángel que muchas gracias. Y una última pregunta. Dice, entiendo entonces que todo esto a gran escala permitiría crear una GUI y conectarla a una base ya creada, gestionada con Oracle. Completamente. Da igual Oracle, Sybase, que lo que sea. Sí, GUI es una Graphical User Interface, o sea, una interfaz gráfica de usuario, ¿vale? Es decir, una web, en este caso, como estamos hablando de web, pues una web para que un usuario interactúe y meta datos. Y con esto, si en vez del select lo que queréis es hacer insert y updates, pues bueno, si buscáis insert SQL, veréis un montón de tutoriales de cómo se inserta información. Por supuesto, los de W3 Schools tienen todo un documento inmenso sobre esto. Cómo se inserta, pues tampoco era tan complicado. Insert into nombre de la tabla y los valores. Bueno, las columnas y los valores que quieras meter, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos típicos de clientes, de demás, ¿vale? Y que queréis hacer updates, pues update te actualizaría uno o todos los valores, igual. Actualízame tal registro con tal valor, ¿vale? La sintaxis está ahí, no es complicada, la básica, no es complicada. Y sí, por supuesto, de hecho, es el día a día crear interfaces gráficas de usuario para atacar a bases de datos. En vez de MySQL, de hecho es curioso porque ha hablado de Oracle, ¿no? En vez de MySQL, probablemente necesite usar la extensión Oracle, ahí está, ¿de acuerdo? Que tiene pues un montón de librerías, aquí estará, esto conecta, ¿de acuerdo? Pues un poco parecido a lo que teníamos antes, ¿no? Yo conecto a una base de datos y luego hago mis queries, también tendrá su función para hacer queries, o cQuery, o como se llame pero bueno, son funciones distintas. Tendrá que tener esta librería de Oracle en su servidor y conectará a Oracle perfectamente y podrá hacer su interfaz, toda base de formularios. Siempre se hace toda base de formularios. No sé si hay alguna otra duda más por ahí.
y no, pues no sé si me dejo algo en el tintero. Esto queda aquí, ¿de acuerdo? No hay... Os invito a que, si alguien quiere hacer la práctica y subirla a este servidor, esta práctica que me he inventado yo un poco al final, ¿no? Esta de... Si a alguien le apetece, esta o la que le apetezca, o hacer su propia práctica, como quiera le apetezca, pues que me avise, que me mande un correo y creamos un usuario para todos y cada uno una carpeta, o una carpeta para cada, o sea, un usuario para cada uno, dependiendo de cuántos sean, y sin problema, no tiene su propio usuario, puede subir, le enseño a subir, le creo un usuario FTP, le cuento un poco cómo subir los ficheros, no es complicado, y luego ahí estaré yo para, pues, por correo, pues, echar un cable o lo que necesitéis. Y luego, en general, fuera del taller, pues si tenéis dudas de cosas de estas de informática, de web y demás, pues en la medida de lo posible yo os puedo echar un cable también. Fuera de, ¿sabes? El conocimiento compartido, pues eso, ahí está, ¿no? Es bueno para todos, o sea que... Y nada más, si no hay ninguna, no sé si... ¿Dice alguien algo? Sí, dice Jesús, ¿qué opinas? ¿Es preferible que los humanistas aprendamos a programar o trabajemos en equipo con vosotros los técnicos? Una consulta de fondo. Pues no es ninguna pregunta, no es ninguna tontería de pregunta, pues yo creo que al aprender no ocupa lugar. Si eres filólogo y además sabes programar, pues mira qué bien. Claro, cuanto más sepas mejor, pero es muy... dependiendo la complejidad del proyecto, si no estás muy acostumbrado a programar, se te puede ir un poco de las manos, ¿no? Se te puede hacer complicado, pero bueno, yo creo que no está reñida una cosa con otra, somos hombres del Renacimiento, sabemos programar, sabemos métrica de versos, sabemos... y de vez en cuando hasta analizamos textos y todo, o sea que hacemos de todo. Puedes intentar, una cosa muy bonita es intentar escribir en verso, poesía, código, probadlo, que las variables rimen, 8 octosílabos, endecasílabos, no pasa nada, se puede probar. Yo he visto fricadas de todo tipo, o sea que... así que nada, probadlo, no es nada. Cuestión de talento. Pues nada, no hay ninguna duda más por ahí. Pues como estamos todos todavía asimilando toda la información... Dejad que haga pozo. Cuando repose en la almohada te bombardearemos a través del correo electrónico. Que haga pozo, que haga suelo, leed mucha documentación y bueno, hay cosas más complejas que otras, pero no, una básica no es complicado, ¿vale? Hay un tema que ya, si alguien os pregunta o demás, hoy en día, por si alguien os pregunta de PHP y habéis visto Symfony o no sé qué, hoy en día PHP puro y duro se hace solo, o sea, cuando el proyecto es medio pequeño, ¿de acuerdo? O sea, esto que estamos haciendo se hace poco porque normalmente se separa lo que os he dicho, la vista de la lógica, ¿no? El PHP del HTML. Se hace, yo a veces, dependiendo de cómo sea grande o pequeño el proyecto, utilizo librerías para HTML, template. Esta librería, bueno, he escrito mal, pero está bien. Esta librería, por ejemplo, te permite desde PHP separar la lógica, ¿vale? Que suene, nada más que suene, que está aquí. Esta es muy básica, muy antigua. Para cosas muy simples viene de maravilla. Separa la lógica del HTML de PHP. Esto ya es avanzado, ¿vale? HTML, template IT. Luego, si hacéis una simple búsqueda, vais a ver que aparece Smart. Los templates, Smarty, ¿vale? Smarty es un gestor de plantillas para, bueno, he buscado aquí Smarty. Es un gestor de plantillas igual, como HTML, template IT, pero 1000 veces más avanzado, ¿de acuerdo? Separas la lógica del HTML del PHP, ¿vale? Es complicado, ¿vale? Ya necesitamos estar en otro nivelín, pero si a alguien le apetece, ahí tiene. Y luego, por último, si ya alguien quiere dar un paso más allá y tienes un proyecto de 2 años o de 1 año o de 6 meses de duración, miles de páginas y demás, hay cosas como Symfony, ¿de acuerdo? Symfony es un framework. Framework se entiende por framework un marco de trabajo, es decir, una capa por encima del PHP, está programada en PHP y se programa en PHP, pero te da un montón de clases
de objetos, de métodos, de funciones. También trabaja con plantillas y te obliga sobre todo a organizar la información de la página de una manera determinada, ¿de acuerdo? Esta es la forma con la que en PHP se viene trabajando desde hace un tiempo. Ahora vamos por la versión 2. Es la forma más estándar, ¿vale? Esto ya sí que es orientación a objetos pura y dura. Aquí hay un concepto bastante abstracto de cómo funciona la web, pero bueno, que yo os lo dejo ahí por si alguien está muy interesado. Hay muy buenos tutoriales. La curva de aprendizaje es, yo diría que es logarítmica, ¿no? Porque primero es muy complicado y luego ya se hace más fácil, pero al principio aprender Symfony, incluso para nosotros que estamos en este mundillo, vaya, nos cuesta un poco, ¿vale? Pero luego es verdad que cuando lo manejas bien pasa igual como antes hablaban de otros lenguajes como Python tiene Django, ¿de acuerdo? Hay otros lenguajes para hacer estas cosas, que si os gusta, pues nada, ahí lo tenéis, es Python. Hay muchos servidores que ofrecen Python, es un lenguaje de programación igual, muy parecido, Me van a matar los de Python, pero los conceptos ahí están. Utiliza algo parecido a Django, que es como el Symfony de... no sé escribir. Como el Symfony de... Python, Django. Como el Symfony pero en Python, ¿de acuerdo? Pues es igual, son entornos que te permiten programar más rápidamente, pero son complicadillos de usar, ¿vale? Pero ahí está, yo quería comentarlo por si alguno quiere dar el siguiente paso. Pues a partir de aquí ya es cuestión de leer código y programar. La base está ahí, la base es la misma. Internet funciona siempre igual, da igual que programes en PHP, en Java, con Django, con Python, con Symfony, con no sé qué. Tú tienes que devolverle al navegador un HTML. Y con esto miento un poco, porque últimamente, y esto que os suene también, o para los que están en casa, que os suene, porque alguno dirá, miente un poco. Bueno, pues sí. Últimamente se está poniendo muy de moda, hasta ahora, si os habéis fijado, era el servidor el que... os entrego HTML, ¿vale? Y ahora se está poniendo muy de moda que el servidor no entrega el HTML, sino que entrega una estructura que se suele llamar JSON. Bueno, esto que os suene, ¿no? Y es el navegador el que con un montón de código y con esto, entre otras cosas, hay también otro que se llama Backbone, pero con AngularJS, que es el que más se está poniendo de moda, entre otras cosas porque Google está detrás y quieras que no hay, pues ya sabemos lo que hay. Es otra forma nueva de programar web. Está empezando, lleva un añito y pico pegando fuerte y que os suene que se pueden hacer cosas muy, muy chulas. Entonces, aunque no programéis, si estáis en un proyecto de humanidades digitales y os dicen, oye, pues estamos pensando usarla en la interfaz, en Angular y demás, bueno, que no suene extraño, ahí no hay... Sí hay PHP en el servidor, pero ya no entrega HTML, ya no vas a ver volando por ahí ecos con TDs y con TRs y con cosas de esas, sino que vas a ver estructuras raras y todo pintado en el navegador directamente, ¿vale? Bueno, que no suena chino, que es una forma buena y nueva y muy, muy interesante de hacer desarrollos web y bueno, pues de hecho tiene una curva de aprendizaje dura también al principio. A mí esto es lo que probablemente más me ha costado aprender en los últimos años, pero reconozco que tiene una potencia increíble. Y nada más, yo creo que por mi parte nada más. Ya el último se ha suicidado, así que quedáis los que están en casa. Nada más, esto se queda aquí, ¿de acuerdo? Y ya podéis usarlo, podéis aprovecharos del dominio este que está ahí y ya está. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muchas gracias a vosotros.